sea inclinada hacia el este, 30 grados. La otra fuerza F sub 1, 37 grados inclinado hacia el oeste. Y como F sub T es la fuerza resultante de F sub 1 y F sub 2, F sub 2 puede dibujarse usando la regla del triángulo a continuación de F sub 1, ¿no? Ya se puede dibujar entonces F sub 2 a continuación de F sub 1, ¿no? Y la suma de F sub 1 más F sub 2 es la fuerza resultante, pues. Entonces, de esta figura del lado izquierdo, F sub 1 más F sub 2 es la fuerza resultante, vuelvo a repetir. Por consiguiente, F sub 2 es la diferencia entre la fuerza resultante F sub T menos F sub 1. Entonces ya queda la fuerza incógnita en función de las fuerzas conocidas. Ahora, hay varias formas de determinar F sub 2. Le piden simplemente la magnitud de F sub 2. Vamos a usar la siguiente forma, de modo pues que se recuerde tanto el método de la descomposición rectangular como la representación con vectores unitarios, ¿ya? Con fines nada más de recordar todos esos temas, ¿no? Tanto descomposición rectangular como representación con vectores unitarios, ¿no? Con eso nada más, con esos fines nada más. Entonces, vamos a recordar ahora la descomposición rectangular, ¿no? Para ello, como las fuerzas están en el plano, consideramos nuestro plano cartesiano XY y vamos ubicando las fuerzas. Las fuerzas resultantes tiene una magnitud, ya saben, 150, el ángulo de inclinación hacia el este es 30 grados. La otra, la fuerza F1, tiene un ángulo de inclinación hacia el oeste, 37 grados, y 100 N, la magnitud. Y la fuerza F2 es esta de amarillo, y la vamos a poner en el origen de coordenadas porque se supone que todas están actuando sobre un cuerpo. El cuerpo se supone que se ha puesto en el origen de coordenadas, o el sistema de coordenadas se ha puesto en origen del sistema de coordenadas, se ha puesto en la posición del cuerpo. Así que vamos descomponiendo, ¿no? Esta es la componente en el eje X, en el eje Y, ¿no? Es la descomposición, ¿no? De la fuerza F sub T. La componente que está opuesta al ángulo de 30 es la mitad de la hipotenusa, o sea, 75. La dirección se indica con signo más. La componente que está junto al ángulo opuesta al ángulo de 60 es la mitad por la raíz de 3. La mitad, o sea, la mitad de 150 por la raíz de 3. Signo más también que indica la dirección hacia arriba, ¿no? Esta de 100 tiene también dos componentes. La componente opuesta al ángulo 17 es múltiplo de 3. La 60 es de la magnitud, pero la dirección se indica con signo menos. La otra componente que está opuesta al ángulo de 53 es múltiplo de 4, 80. La dirección se indica con signo más. Entonces, esa es la descripción analítica de la componente de las fuerzas conocidas. Ahora también se puede representar analíticamente esas fuerzas conocidas, F sub T y F sub 1, usando vectores unitarios. Acá los vectores unitarios asociados a los ejes X e Y son vector unitario J asociado al eje X y vector unitario Y, asociado al eje X, y vector unitario J asociado al eje Y, ¿no? Entonces escribimos cada uno de las fuerzas conocidas, F sub T, por ejemplo, con vectores unitarios serían sus componentes 75i, el eje X, y 75 raíz de 3j, el eje Y.
Para la fuerza F1 tendríamos menos 60 y menos 60i más 80J. Y esto lo vamos a reemplazar en 1. Lo reemplazamos en 1. Ahí está la diferencia. Ahora este menos ingresa acá, sería más 60i, menos 80J, 60i más 75i sería 135i. Pero ahora raíz de 3 hay que ponerlo como 1,73, ¿no? Y va a multiplicarse con 75, eso tiene que ser una operación aparte y de ahí restarle 80, ¿no? Entonces, eso nos da 49,8J, ¿no? No es exacto eso. O mejor dicho, no es exacto, pues porque raíz de 3 se está aproximando a 1,73, ¿no? De ahí entonces se sigue que la magnitud, por el teorema de Pitágoras, acuérdense, ¿no? Raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de esos componentes, 135 al cuadrado más 49,8 al cuadrado. Como pueden ver acá, hay que multiplicar o hay que calcular 135 al cuadrado, es esta cantidad de acá, 18.225. La otra es 49,8 al cuadrado, es esto de aquí, 2.480,04. La suma da esto, ¿no? 20.705,04 y recién sacar raíz cuadrada de esto, que no es exacta, ¿no? Aproximadamente va a salir 146,9. Bueno, los datos son inadecuados, por supuesto, no tienen que salir exactos. En un examen le van a poner exactos los datos, no necesitan usar calculadora, ¿no? Lo que pasa es que acá los datos son inadecuados, ¿no? Y entonces, esa es la respuesta. Entonces, lo que se ha ilustrado aquí es todo casi la adición de vectores por método geométrico, después la descomposición analítica y después la representación con vectores unitarios, ¿no? Ahora pasemos a la semana 3, ¿no? Pasemos a la semana 3. La semana 3 estudió el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se ha elegido el problema 5. Un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X y la gráfica de su velocidad en función del tiempo se muestra en la figura. Calcula su velocidad en el instante t igual a 5, ¿no? Esta es la gráfica. Es una línea recta inclinada, gráfica velocidad-tiempo. Significa MRV. Se puede leer que en el instante 0 la velocidad es más 20 metros por segundo, en el instante 10 la velocidad es nula. Se va disminuyendo la magnitud de la velocidad, eso significa que el movimiento es desacelerado. Ilustrémonos, vamos a ilustrarlo, una pista recta. Este es el automóvil. En el instante 0 tiene una velocidad de más 20 hacia la derecha, o sea, una rapidez de 20 metros por segundo. Le piden la rapidez o la velocidad, ¿no? La velocidad lo que le piden en instante 5. En el instante de 10 segundos, según lo que hemos leído en la gráfica, se detiene el auto, ¿no? 0 la velocidad.
La aceleración entonces es contraria a la velocidad. Miren, la flecha de la aceleración es contraria a la velocidad, el movimiento es desacelerado, ¿no? De la gráfica hemos leído ya que en el instante 0 la velocidad es más 20 y en el instante 10 de 10 segundos la velocidad es 0, ¿no? Con estos datos podemos calcular la aceleración del automóvil por la definición de aceleración media. 0 la final menos 20 la inicial entre el intervalo de tiempo. Menos 2 metros por segundo al cuadrado es la aceleración. Como ya conocemos la velocidad inicial y la aceleración, podemos usar la fórmula velocidad en función del tiempo del MRV y reemplazar los datos de la velocidad inicial 20 y la aceleración menos 2, ¿no? Y lo que le están pidiendo es que determinen la velocidad en el instante 5. Evaluamos esto en el instante de 5 segundos y ahí está el reemplazo, 20 menos 2 por 5, o sea, 20 menos 10, más 10 metros por segundo. Esa es la respuesta. Bien, llegamos a la semana 4. Se estudió el movimiento en 2 dimensiones, movimiento parabólico, movimiento circular, ¿no? Se ha elegido el 7 de movimiento parabólico. Dice un proyectil se mueve en el plano XY de acuerdo con las ecuaciones. Le dan la ecuación en horizontal, que es MR1. Y en la vertical, que es MRV vertical, ¿no? Están pidiendo el ángulo de tiro y la rapidez inicial. Mostremos la situación física. Vamos a poner que con este objeto se lanza un proyectil, ¿no? La trayectoria es parabólica. La flecha de verde indica la velocidad inicial. Y este es el ángulo de elevación, ángulo de tiro. Eso es lo que le piden. Siempre es necesario, por supuesto, considerar su sistema de referencia XY. El origen de coordenada lo vamos a poner en el suelo para poder mostrar que la posición inicial no es 0,0, sino 3,4, como muestran las ecuaciones, ¿no? 3,4, o sea, esa es la posición inicial como se muestran en las ecuaciones. El 3, el 3 que está en la ecuación X en función del tiempo, es la posición inicial en el eje X. El 4 que está en la ecuación Y en función del tiempo, o sea, Y en función del tiempo. Y aquí pues hay que, este es el instante 0, hay que descomponer la velocidad inicial en una componente horizontal y otra vertical. La componente horizontal permanece constante. Estas son entonces las componentes de la velocidad inicial, v sub 0x y v sub 0y. Y es necesario conocer esos datos para poder contestar la pregunta y cualquier otra, ¿no? Y todo está contenido, en realidad, todos los datos se deducen de la ecuación, toda la información está en las ecuaciones.
Así que de ahí vamos a deducir las componentes de la velocidad inicial, así como se ha deducido la posición inicial 3,4, ¿no? Entonces se está igualando la ecuación posición función del tiempo con la ecuación que le dan acá, o sea, con la ecuación conocida. Nos interesa identificar la componente de la velocidad en el eje X, y es 40, bueno, más 40 metros por segundo en la vertical. Vamos a tener esto. Esta es la ecuación de posición tiempo en la vertical, ¿no? También acá igualamos el coeficiente que multiplica t, sale la componente de la velocidad inicial en la vertical, ¿no? Más 30 metros por segundo, y con estos datos ya se puede determinar lo que le piden. Primero podemos determinar la rapidez inicial, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. 40 al cuadrado más 30 al cuadrado es 50 al cuadrado, ¿no? Sacando raíz cuadrada sale 50 metros por segundo. Y el ángulo se puede determinar, por ejemplo, de manera formal a partir de la función tangente. Ahí en la figura, tangente teta es componente de la velocidad inicial opuesta al ángulo teta, ¿no? O sea, esta de acá, de su 0i, sobre la componente de la velocidad inicial adyacente al ángulo teta, o sea, la componente horizontal, ¿no? Dividiendo entonces 30 entre 40, o sea, 3 cuartos. Si la tangente vale 3 cuartos, entonces el ángulo es 37 grados, ¿no? Por el triángulo de 37 y 53. Y ese es el ángulo de tiro, 37 grados, ¿no? La rapidez inicial, entonces, 50 metros por segundo. Bueno, empecemos a la semana 5. En la semana 5 se estudió dinámica, tanto del movimiento rectilíneo como del movimiento circular. Se ha elegido el problema 10. Dice: en los juegos mecánicos, la silla voladora consiste en que las sillas están unidas, dice, por cables de longitud 6 metros a un poste giratorio vertical, y describen una circunferencia en un plano horizontal como muestra la figura, asumiendo que la masa del total de la silla y ocupante es 80 kilogramos. Determine la rapidez tangencial, se refiere, rapidez tangencial de la silla, ¿no? Como el movimiento es un solo plano, es un movimiento circular uniforme, en realidad es un plano horizontal fijo, ya que es una sola circunferencia.
debe ser MC1, pero de todas maneras es movimiento circular, pues, ¿no? Entonces aquí le dan datos de este ángulo vale 53 grados de la cuerda, el ángulo de inclinación de la cuerda respecto al eje o al poste vertical giratorio. La longitud también de la cuerda de dato, L es 6 metros. Y le piden la rapidez tangencial que va a ser constante ya que va a ser MC1, en realidad es MC1. Para que se mantenga una misma circunferencia en un solo plano, tiene que ser MC1, de lo contrario ya no es MC1. Ya esta flecha entonces es la rapidez tangencial, que es lo que le piden. El punto central de la circunferencia es por donde pasa el eje, o sea, el poste, de rotación, el poste, es el diámetro. Fuerzas que actúan sobre la silla y la persona son el peso total, mg, y la tensión de la cuerda, ¿ya? T, ¿no? Aquí conviene descomponer la tensión de la cuerda. El ángulo que forma la cuerda con el plano horizontal es 37 grados, porque el otro es 53, pues. Se descompone la tensión de la cuerda en una componente que queda en el plano horizontal y otra que va a estar en un plano vertical en cada instante, ¿no? La que está junto al ángulo es la tensión multiplicada por el coseno de 37 y la que está opuesta al ángulo es la tensión por el seno de 37, ¿no? Como el movimiento es en el plano horizontal, hay un solo radio, una sola circunferencia, un solo radio que se puede escribir también en función de la longitud de la cuerda, que es la hipotenusa, en ese triángulo 37-53, por el coseno de 37, que es 4 quintos, o sea, queda 4 por L entre 5. Estas fuerzas se pueden cancelar en la vertical porque no hay aceleración en la vertical, se anulan esas fuerzas. La única aceleración va a estar en el plano horizontal porque al quedar como fuerza resultante T coseno 37, esa va a ser la fuerza resultante T coseno 37 que está apuntando hacia el centro, hacia este centro. Por lo tanto, es la fuerza radial, es la fuerza centrípeta, fuerza central también se le llama. Entonces, la fuerza resultante es el centro de la fuerza radial o fuerza centrípeta. Así que en la segunda ley de Newton escribimos fuerza radial o centrípeta igual T coseno 37. Es la fuerza resultante hacia el centro, hacia el punto de negro, el centro, la circunferencia, y es masa por aceleración centrípeta, que se escribe como rapidez tangencial al corazo de radio. En esta ecuación lo que se conoce T, hay que eliminar T. Para ello utilizamos ahora la primera ley de Newton en el plano vertical. Igualamos T seno 37 con el peso. Podemos eliminar la tensión y también la masa en un solo cálculo. Para ello dividimos la ecuación 2 entre la 1. Ya vamos a dividir tanto el lado izquierdo como el lado derecho de las ecuaciones 1 y 2. 2 entre 1. Entonces queda T seno 37 dividido entre T coseno 37. Mg eso dividido entre M por B cuadrado entre R. Se cancela T, se cancela M. Entonces seno de 37 entre coseno de 37 es tangente, ¿no? De 37.
Y al otro lado, aquí en el denominador, el R está como denominador, ¿no? Aquí en esta fracción del lado derecho, en el denominador hay otra fracción, donde el R es lo que está acá abajo, sube y se multiplica con el G, ¿no? Y queda así, ¿no? G de 37 G por R entre B cuadrado, y hay que determinar B al cuadrado. Podemos reemplazar tangente 37, 3 cuartos, y de ahí ya reemplazar los otros datos o despejar y reemplazar, ¿no? Despejando y reemplazando, B cuadrado es entonces despejando 4 tercios de G por R. R, no olvidar, ahí miren la figura, el radio es 4L quintos, y reemplazamos ahí los datos. G vale 10, L 6. Y ya está, 60 entre 15 es 4 por 16, 64, y sacamos raíz cuadrada de 64, da 8 metros por segundo, esa es la respuesta, ¿no? Ahora veamos un ejemplo correspondiente a la semana 6. Semana 6, estudio estática, equilibrio de fuerza en cuerpos sólidos. Se ha elegido el problema 12. Dice: un obrero de peso 800 newton se encuentra parado sobre una tabla homogénea. Tabla homogénea significa que su centro de gravedad está en el centro de la tabla. Bueno, vamos mostrando la figura. AD es la tabla, los extremos A y D son los de la tabla. Pintando una pared, dice el obrero, la tabla está apoyada sobre un andamio en los puntos B y C. La tabla pesa, dice, 160 newton, y le piden determinar la distancia mínima del extremo A donde debe pararse el pintor sin que la tabla se incline. O sea, mejor dicho, la menor distancia desde el extremo A hasta donde está parado el pintor, le están pidiendo la menor distancia para que la tabla no se levante, no gire. Distancias menores que ella, por supuesto, hacen que la tabla ya se incline. Le dan como dato los segmentos AB, BC y CD, como pueden ver ahí, ¿no?
El cuerpo que vamos a estudiar va a ser la tabla. Como es homogénea, estos son los puntos A, B, C y D. Como es homogénea, su centro de gravedad, ese punto de azul que está ahí, va a indicar el centro de gravedad, es el centro de la barra. Si el segmento BC vale 3 metros, entonces ese punto azul que está ahí, centro de gravedad, divide ese segmento BC en dos segmentos iguales, 1,5 para cada lado, ¿no? Los otros segmentos ya conocemos los datos. Ahora, como le están pidiendo la menor distancia medida desde el extremo A, donde se debe parar el pintor para que no se incline y no se levante la tabla, vamos a denotar de una vez con X esa distancia. Y la otra es la diferencia, ¿no? 1,5 menos X. Vamos a llamarle D para que no ocupe mucho espacio ahí. Ahora indiquemos las fuerzas que actúan sobre la barra. Uno es el peso, de doble, 160. Otro es el peso de la barra, ¿no? El peso de la tabla. El otro es el peso del obrero, 800, omega sub 0. Los andamios ejercen fuerzas verticales, o sea, fuerzas normales en B y C, ¿no? En el punto B la fuerza normal es F sub B y en el punto C es F sub C, ¿no? Todas estas fuerzas son paralelas y para que la tabla esté en equilibrio, estas fuerzas paralelas también deben estar en equilibrio. Y la condición de equilibrio de fuerzas paralelas también se llama segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación, la cual se expresa por la condición de que la suma de los torques, de todos los torques, debe ser nula. Entonces, para aplicar esa segunda condición se requiere un análisis adicional. Hay que hacer un análisis adicional, no basta indicar las fuerzas. En el punto B, entonces, se puede elegir un lugar adecuado. Se elige siempre el punto de giro de manera que se eliminen fuerzas desconocidas, ¿no? Por ejemplo, en el punto B hay una fuerza desconocida. Ahí elegimos el punto de giro, punto de rojo, y la tabla va a girar alrededor de ese punto. La fuerza que actúe en ese punto de giro nunca va a producir rotación, o sea, su torque vale 0. Entonces, esa fuerza F sub B ya no va a aparecer, ¿no? Cuando se aplique la segunda condición de equilibrio, porque no tiene torque, es nulo su torque. En cambio, las otras sí producen giro, el peso le produce rotación horaria a la tabla, en sentido horario, a la tabla alrededor del punto B, ¿no? Por convenio, el torque que corresponde a un giro horario se escribe con signo negativo. Análogamente, el peso del obrero produce a la tabla un giro alrededor del punto B en sentido antihorario. Por convenio, el torque lleva signo positivo. Y la fuerza F sub C le produce a la tabla un giro en sentido antihorario alrededor del punto B. Esta fuerza va a hacer girar la tabla alrededor del punto B en sentido antihorario. Por convenio, el torque también es positivo, ¿no? Ahora, los brazos respecto al punto de giro ya están indicados desde el comienzo, ¿no? A veces es necesario también, si es que no están indicados los brazos, hay que indicar los brazos. Acá ya están, ¿no? O sea, las distancias perpendiculares desde el punto de giro hasta cada fuerza ya están indicadas ahí. Entonces aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatorio de torque respecto al punto de giro B es igual a 0, ¿no? Se suma algebraicamente los torques, cada fuerza se multiplica con su brazo. Ejemplo, el peso del obrero, omega sub 0, W sub 0, por su brazo que es D, esa es la distancia. D. El torque negativo es el peso de la tabla, W menos W por su brazo 1,5, de la distancia del punto de giro hasta la fuerza W. Y el otro torque positivo, la fuerza normal F sub C, por su brazo que es 3, ¿no? La distancia desde B hasta C es 3 metros. Eso es igual a 0, pero acuérdense de en la figura es la diferencia entre 1,5 metros y X, ¿no? Así que reemplazamos ahí arriba el D, lo reemplazamos por 1,5 menos X. El resto se escribe igual.
Ahora, para que la distancia sea mínima, el menor valor de X respecto al punto A, donde se debe parar, ¿no? La menor distancia a la que se debe parar el obrero respecto al punto A es cuando es en el instante en que la barra ya se va a levantar, se inclina de manera ya inevitable, ¿no? Cuando la distancia es mínima ya no hay contacto en el punto C, ¿no? O sea, la fuerza en el punto C ya no va a existir, ¿no? Esa fuerza normal ya no va a existir a esa distancia mínima y la inclinación es inminente, o sea, inevitable, ¿no? Entonces se reemplaza acá la fuerza cero y acá tenemos W sub 0 por 1,5 menos X, ¿no? Y esto pasa al otro lado, W por 1,5. Acá ya pueden reemplazar los datos, ¿no? Pueden reemplazar los datos, no es necesario ni siquiera despejar ahí. Si quieren despejar, van a llegar a esto, ¿no? Que X va a salir 1,5 diferencia de pesos, W sub 0 menos W entre W sub 0. Pero ya acá pueden reemplazar, ¿no? Reemplazo acá, pueden hacerlo ya. Pero si quieren despejar, llegan a esto, ¿no? Y ya pueden reemplazar ahora sí. 1,5, 800 menos 160 entre 800. Acá se cancela estos ceros. Esta diferencia que está acá es 64 entre 8, entre 80, ¿no? 8 entre 10, ¿no? 8 por 1,5 es 2 entre 10, 1,2, ¿no? Esa es la respuesta. En la semana 7 se estudió un concepto de trabajo y energía. Se ha elegido el problema 13. Dice, un joven se desliza por un tobogán sin fricción, como muestra la figura. Si parte reposa en la posición A, le pide la rapidez con que llega a la posición B, ¿no? Con que pasa por la posición B, ¿no? Esta altura respecto al nivel que pasa por el punto B es h y las alternativas están en función de h y la aceleración de la gravedad, ¿no?
Entonces, como no hay fricción, el sistema es conservativo, podemos aplicar la ley de conservación de la energía. Antes se pone el nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria vale cero. Arriba la velocidad es nula. Y la rapidez en el punto B, ¿no? Es lo que le piden. Entonces, la suma de las energías cinética y potencial, tanto en A como en B, son iguales. Es una constante, entonces la suma. Como en el punto A la velocidad es nula, no hay energía cinética cero. En el punto A hay energía potencial gravitatoria, mg por h, peso por la altura. En el punto B no hay energía cinética, un medio de la masa por la rapidez. En el punto B al cuadrado. En el punto B no hay energía potencial gravitatoria porque el punto B está al nivel de referencia, ¿no? El punto B está en el nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria vale cero. Ahí se cancela la masa. Queda así. E por h igual un medio de la rapidez en v al cuadrado. Se despeja la rapidez en v al cuadrado. Queda 2g por h. Se saca raíz cuadrada. Y esa es la respuesta. En la semana 8 se estudió cantidad de movimiento y gravitación universal. Se ha considerado ejemplo 16. Se tiene una esfera de masa 2 kilogramos. Dice que es soltada desde la altura de 5 metros, desde el piso. H vale 5. Y luego de la colisión, dice, con el piso, nuevamente llega a la posición A. Le piden determinar el impulso neto, la magnitud del impulso neto sobre la esfera, ¿no? Durante la colisión. Entonces, velocidad inicial 0. Podemos aplicar la ley de conservación de la energía primero para determinar la rapidez con que llega al piso. Ponemos energía potencial gravitatoria igual a 0 en el piso. Podemos poner nuestro eje de referencia, el eje Y, y también un vector unitario J para escribir en forma vectorial la cantidad de movimiento. Justo antes de llegar al piso hay una velocidad y por lo tanto una rapidez. Y debido a que no hay pérdida de energía mecánica, la bola llega otra vez al punto A, por lo tanto la rapidez inmediatamente después de tocar el piso debe ser la misma, pero la velocidad sí es opuesta hacia arriba, ¿no? Exactamente la opuesta. Entonces, por la conservación de la energía entre el punto A y el piso, escribimos energía mecánica en A, peso por la altura,
nada más que eso, no hay energía cinética. En cambio, en el piso, justo antes de tocar el piso, solo hay energía cinética. Mueve la masa por la rapidez al cuadrado, no hay energía potencial gravitatoria. Y aquí se cancela la masa y se despeja la rapidez al cuadrado, se evalúa, queda 100. 2 por 10 por 5 da 100. La raíz cuadrada de 100, 10, ¿no? 10 metros por segundo. Ahora escribimos la cantidad de movimiento, primero antes de tocar el piso, masa por velocidad. Como conocemos la magnitud de la velocidad, que es 10 metros por segundo, antes de tocar el piso, y la dirección del movimiento es hacia abajo, el vector unitario va a ser menos j, ¿no? Que va a indicar la dirección. Y se escribe menos 20j, ¿no? La cantidad de movimiento justo después del rebote va a ser P igual, P', vamos a llamarle, masa por B', pero la velocidad B' es justamente la opuesta de la velocidad B, ¿no? Entonces se reemplaza ahí y también queda que la cantidad de movimiento justo después del rebote es la opuesta de la cantidad de movimiento justo antes de llegar al piso. Y como eso ya se conoce, se escribe menos 20j ahí, con el otro menos da más, queda 20j. Ahora, por el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, el impulso es la diferencia entre la cantidad de movimiento final, P', menos la inicial P, ¿no? O sea, 20j menos la inicial, que es menos 20j, eso da 40j. Y el módulo es el valor absoluto de 40, ¿no? O también raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es la componente x de 0, ¿no? Entonces que el módulo es 40, ¿no? Valor absoluto. Newton por segundo, esa es la respuesta, ¿no? En la semana 9 se estudió hidrotáctica e hidrodinámica. Se eligió el problema 18.
Dice en la figura, se muestra un bloque de densidad 300 kilogramos por metro cúbico, sumergido totalmente en agua. El bloque se encuentra en equilibrio y está unido, vamos mostrando la figura, a una cuerda vertical AB, ¿no? Le dan la tensión de la cuerda, 14 newton, y le piden determinar el volumen del bloque, ¿no? Sea M la masa del bloque. Veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. Uno es el peso, esta flecha de rojo indica el peso. Como el bloque está sumergido en el agua ejerce una fuerza vertical hacia arriba, el empuje, fuerza de flotación. Y también la cuerda ejerce una fuerza hacia abajo, ¿no? T, una tensión. Como el bloque está en equilibrio, ahora todas esas fuerzas deben ser nulas, la sumatoria, ¿no? Todas esas fuerzas deben ser nulas. En la primera condición de equilibrio vamos a aplicar sumatoria de fuerza igual a cero y también el principio de Arquímedes escribimos la fuerza hacia arriba, que es el empuje, es igual a la suma de la fuerza hacia abajo, que es el peso del bloque y la tensión de la cuerda. En el lado izquierdo aplicamos el principio de Arquímedes. El empuje es igual al peso del agua desplazado. La masa del agua desplazado es densidad del agua por volumen del agua desplazado por G, ¿no? La masa del bloque se escribe densidad del bloque por volumen del bloque por G más la tensión, ¿no? Ahora, el volumen del agua desplazado debe ser igual al volumen del bloque, ¿no? Porque el bloque está totalmente sumergido en el agua, ¿no? Por lo tanto, el volumen del agua desplazado es igual al volumen del bloque. Reemplazamos el volumen del agua desplazada igual al volumen del bloque acá, y te reemplazo. Y lo que hay que calcular es el volumen del bloque. Ya pueden reemplazar los datos ahí. O también despejar el volumen del bloque, ¿no? Podemos pasar este término al lado izquierdo. El factor común es volumen del bloque por G, ¿no? Se factoriza y queda la diferencia entre la densidad del agua y la del bloque. Y al otro lado queda T solo, ¿no? Acá se despeja el volumen del bloque, tensión queda entre esta diferencia de densidades por G. Si T vale 14, entonces reemplazamos los otros datos.
14 newton arriba, 1000 menos 300, que son las densidades del agua y el bloque. Arriba queda 14, abajo queda 2000, ¿no? Entonces queda 7 entre 1000, ¿no? 7 entre 1000 es 0,002 metros cúbicos, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces, el problema corresponde a la semana 9, es de hidrostática, principio de Arquímedes. En la semana 10 se estudió temperatura y calor, ¿no? Aquí se ha elegido problema 20. Un bloque de cobre, dice 400 gramos, es calentado a 200 grados Celsius y luego es colocado sobre un bloque, dice, de hielo a 0 grados Celsius, ¿no? Considerando el calor específico del cobre, 0,1 calorías por grado Celsius, y el calor latente en función del hielo, 80 calorías por gramo. ¿Cuál es la masa del hielo derretido? Aquí hay que asumir, dice que los bloques están en contacto y térmicamente aislados, ¿no? No intercambian calor con ningún otro cuerpo. Ahora, la cantidad de hielo debe considerarse grande para que el bloque alcance la temperatura de 0 grados Celsius, baje su temperatura de 200 hasta 0 grados Celsius, ¿no? Este es el bloque de hielo, 0 grados Celsius, ponemos encima el bloque de cobre, 200 grados Celsius.
El calor fluye del cuerpo caliente, que es el cobre, hacia el hielo, ¿no? Que es cuerpo frío. Así que el cobre, un bloque de cobre pierde calor, el hielo gana calor, ¿no? Pero el hielo está a la temperatura de fusión. El hielo empieza a fundirse a partir de 0 grados Celsius. Entonces, mientras recibe calor el hielo, va a ir derritiéndose, ¿no? Así que vamos a poner acá los datos. Masa del cobre, M sub CU, 400 gramos, temperatura inicial del cobre 200. La final la vamos a asumir como cero, ¿ya? O sea que el cobre llega finalmente a la misma temperatura de fusión del hielo, pero para ello el hielo tiene que asumirse lo suficientemente grande para que no se derrita totalmente, ¿no? Y le piden la masa del hielo fundido, vamos a llamarle M. Aquí lo que se aplica es simplemente el principio de la calorimetría. La cantidad de calor ganado por el hielo más la cantidad de calor perdido por el cobre es igual a cero, ¿no? Ahora, hay dos fórmulas, acuérdense, para calcular la cantidad de calor. Cuando la sustancia cambia de fase, la fórmula es masa por calor latente, ¿no? En este caso de fusión de hielo. Cuando la sustancia permanece en su estado y solo varía de temperatura, se usa la fórmula masa, calor específico, variación de temperatura, ¿no? Entonces acá escribimos masa de hielo fundido por calor latente de fusión. Acá escribimos la fórmula masa, calor específico, variación de temperatura del cobre, ¿no? Reemplazamos los datos. Calor latente de fusión del cobre. 80 ahí se está reemplazando. Masa del cobre 400. Calor específico 0,1. Diferencia de temperatura 0 menos 200. Acá se cancela este 0. Queda 40 por 0,1 es 40. Por menos 200 queda menos 800. O sea, 8M menos 800 igual a 0. M es 800 entre 8, 100 gramos. Bien, entonces este ejemplo es de la semana 10, calorimetría, ¿no?
Y llegamos a la semana 11. A partir de la semana 11 se empezó a estudiar electricidad, ¿no? Se empezó con electrostática, tanto la 11 como la 12 fueron temas de electrostática, ¿no? En la semana 11 se estudiaron las fuerzas y campos eléctricos mediante la ley de Coulomb. Se ha elegido el problema 22. Dice, dos partículas con cargas menos 4Q y más Q están situadas en las posiciones que se indican en la figura. Vamos mostrando la figura. Acá se coloca la carga negativa, menos 4Q. Acá la carga positiva, Q, positiva. Determine la posición P en el eje X. Acá le dan un sistema de coordenadas X, Y. El origen de coordenadas, en el origen de coordenadas se pone la carga, o el origen de coordenadas se pone en la carga menos 4Q. Y le piden la posición de este punto P, miren ahí en el eje X, donde el campo eléctrico resultante es nulo, ¿no? Le dan estas distancias, 1 metro, y esta desconocida que hay que calcularla, ¿no? D. Veamos la solución. Bueno, representamos con flechas los campos eléctricos. El campo eléctrico de la carga negativa, bola de rojo que está ahí, el origen de coordenada, es de atracción. La flecha entonces de rojo indica el campo eléctrico de atracción dirigido hacia la carga negativa. Le llamamos eso 1. La carga positiva, que está a la distancia D del punto P, produce un campo eléctrico de repulsión, flecha de amarillo. Le llamamos E sub 2, ¿no? Se aleja de la bola de amarillo. Ahora, estos campos tienen sentidos opuestos, las flechas, y para que se anulen, la magnitud de ellos debe ser la misma, ¿no? Entonces, el dato dice que el campo eléctrico resultante es nulo, así que las magnitudes tienen que igualarse. E sub 1 igual a E sub 2. Y ahora aplicamos la ley de Coulomb para el campo eléctrico, porque la ley de Coulomb no solo es para la fuerza eléctrica, para el campo eléctrico también. El campo eléctrico es un concepto equivalente que se introdujo siglos después, ¿no? O casi un siglo y medio después, casi 2 siglos después, ¿no? El concepto de campo. Se escribe la magnitud del campo eléctrico, ¿no? De la, es uno, que es correspondiente a la carga negativa, pero como es magnitud, se toma el valor absoluto de menos 4Q, ¿no? Es 4Q. La distancia de la carga negativa hasta el punto P es 1 más D, ¿no? Elevado al cuadrado. La magnitud del campo eléctrico de la carga Q es K por Q entre D al cuadrado, ¿no? Cuando se cancela todo esto,
Acá queda entonces 4 sobre 1 más d cuadrado igual a 1 sobre d al cuadrado, ¿no? Vamos a pasar las d a un solo lado, al lado izquierdo, por ejemplo. O podemos escribir, o a un solo lado, ¿no? Queda 1 más d al cuadrado sobre d al cuadrado igual a 4. De acá se puede sacar raíz cuadrada o también se puede escribir así, 1 más d sobre d al cuadrado igual a 4. Ahora sacamos raíz cuadrada, queda 1 más d sobre d igual a 2, ¿no? Y ahí va a quedar después, va a quedar 1 más d igual a 2d, ¿no? Entonces 2d menos d es d, pues, ¿no? D va a ser igual a 1, entonces 1 metro es d. Entonces, como d es 1 metro, ya conocemos la distancia desde el origen de coordenadas 0,0 hasta el punto P. Como solo le piden indicar la posición en el eje X, o sea, le piden la coordenada en el eje X, no el punto con dos coordenadas, sino una coordenada, ¿no?, en el eje X. Y como ya conocemos que la distancia es 2, en realidad 1 más d, que vale 1, también es 2, ¿no? Entonces el punto P debe tener coordenadas positivas, o sea, más 2, ¿no? El punto P tiene coordenadas más 2 en el eje X, ¿no? Más 2 metros. Esa es la respuesta. En la semana 12 se continuó con la hidrostática. Se estudió el potencial eléctrico y condensadores. Se ha elegido el problema 24 de condensadores. En el sistema de condensadores mostrado dice determine la diferencia potencial entre A y B y el valor de épsilon, o sea, épsilon es la fuerza electromotriz, ¿no?, que coincide con el voltaje porque es una batería ideal, pues, ¿no? Sabiendo que la carga del capacitor de 3 microfarados es Q, 20 microcoulomb, ¿no? Estos son los datos que dan en la imagen. Una pregunta es la diferencia potencial entre A y B y la otra es el valor de épsilon, la fuerza electromotriz. Además del dato de la carga Q en el condensador que está abajo de 3 es 20 microcoulomb, el valor de la carga, ¿no? De la figura entonces.
Estos dos condensadores que están acá abajo, de 3 y 6 microfarads, están en serie ya. Lo une este solo alambre que está acá, que está doblado, ¿no? Ahora, cuando dos condensadores están en serie, la carga es la misma, ¿no? Cada uno de ellos. Se puede reducir rápidamente esos dos a uno solo equivalente. Una forma práctica cuando son dos es multiplicar las capacidades y dividir entre la suma, ¿no? 3 por 6 entre 3 más 6, y eso le da el equivalente. En este caso sale 2, ¿no? 18 entre 9, 2, ¿no? Microfarad. De ahí se reduce entonces el sistema de condensadores, ahora queda con 5 condensadores, ya no son 6. Como pueden ver acá, se ha puesto este de 2, es el equivalente que hemos calculado de estos dos, ¿no? Ahora, como estos dos, de 3 y 6 dan este equivalente de 2, la carga que tenían estos dos también la tiene la de 2, porque la carga no se destruye, no se crea nueva carga, ¿no? Tampoco se destruye. Entonces, la carga es la misma. De, o sea, la carga del condensador de 2 microfarads es la misma que la que tenía el de 6 y de 3. Pero estos además quedan en paralelo, este de 2 con el de 4 quedan en paralelo. Se puede conocer el voltaje cuando están en paralelo. Los extremos, miren, las placas de azul y la de rojo están al mismo potencial, ¿no? Así que la diferencia de los potenciales entre las placas va a ser la misma. Y como vuelvo a repetir, el condensador de 2 tiene la misma carga que el de 6 y el de 3. Entonces, con ese dato de la carga que tiene el condensador de 2, ¿no? Acá no se ha puesto, no sé, ¿no? A ver. Este condensador de 2 tiene la misma carga, ¿no? Q, ¿no? Entonces la diferencia potencial se puede calcular acá, que es carga entre capacidad, ¿no? O sea, carga es Q 20 entre 2, que es la capacidad, sale 10. Pero como está en paralelo con este otro de 4, el de 4 microfarads también tiene una diferencia potencial de 10, ¿no? Ahora, el equivalente de ellos da 2 más 4, 6, bueno. Y queda este sistema. Ahora hay otro de 6 acá al costado que va a quedar en serie con este de 6, ¿no? Y como la carga de condensador de 2 es Q, ya, bueno, eso ya lo calculamos, bueno, Q es, y debería ponerse Q para que se entienda mejor, ¿no? Para poder calcular la diferencia potencial entre estos extremos del condensador de 2, que va a ser la misma que el de 4, ¿no? Que es 10 para ambos, ¿no? Ahora quedan estos dos en serie, miren. Y como ya se ha calculado la diferencia potencial entre el condensador de 2 y el de 4, que es la misma, 10, entonces estos condensadores que están en serie, estos de 6 van a tener la misma carga también, ¿ah? Así que se puede calcular el voltaje, ¿eh? 10 más 10, ¿no? Acá podemos escribirle la carga. Miren, esto va a tener la misma carga, Q', prima. Tiene la misma carga, la misma capacidad, por lo tanto,
como el de 6, que es el equivalente de estos dos de acá, de 4 y 2, ¿no? Este de 6 es el equivalente de estos dos de acá y ya hemos calculado que vale 10 la capacitancia aquí, perdón, 10 voltios el voltaje en los extremos de estos dos de acá, entonces acá conocemos el voltaje, ¿no? Pero este también tiene el mismo voltaje, porque miren, es la misma capacidad y la misma carga, ¿no? Entonces el voltaje que es carga entre capacidad es el mismo también para este otro de acá. Los dos de 6, cada uno de ellos tiene 10 voltios de voltaje o de diferencia potencial. Y como están en serie, se suman esos voltajes y da 10 más 10, 20, ¿no? Así que el sistema se reduce a estos tres, ¿no? El equivalente de esos dos de 6 es 3, ¿no? O sea, 6 por 6, 36, entre 6 más 6, 12, 36, entre 12, 3, ¿no? Ese es el equivalente de estos dos de acá. Este 3 de acá. Ahora estos dos quedan en paralelo, miren. El 1 y el 3. Y como están en paralelo, se suman las capacitancias, sale 4. Pero al costado queda otro de 4, ¿no? Así que quedan finalmente dos de 4 en serie. El de 4, que es el equivalente de 1 y 3, es que está conectado entre A y B, ¿no? En cambio, el otro de 4 está entre A y otro punto que vamos a llamarle D. Ahora, la diferencia potencial entre A y B, que está ahí abajo, es 20, ¿no? Como el otro, como está en serie con el otro, ambos tienen la misma carga, Q y Q, ¿no? Estos están en serie, tienen la misma carga, tienen la misma capacidad, entonces la diferencia potencial entre A y D también debe ser la misma, 20, ¿no? Y que la suma de ellos le da el voltaje o fuerza electromotriz, pues, ¿no? Como son dos voltajes de dos conectores en serie, el voltaje entre los puntos B y D, que son los extremos de la batería, es 20 más 20, bueno, y la respuesta entonces es 40, la fuerza electromotriz o voltaje de la batería va a ser 40. Pues aquí hay que analizar las figuras, esta es lo que hay que analizar acá. Las conexiones, cuando están en serie, la carga es la misma, cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo, eso hay que tener en cuenta, ¿no?
En la semana 13 se estudió la corriente eléctrica y circuitos eléctricos. He elegido el problema 25. En el circuito mostrado dice el amperímetro ideal marca una intensidad de corriente de 2 amperios o amperes. ¿Qué intensidad de corriente pasa por la resistencia de 20 ohms? ¿No? Ese es el circuito. Hay cuatro resistencias de 20, 60, 30 y 15 ohms. La batería abajo también se considera ideal, ¿no? Menos, más. La corriente que genera la batería es I y debe pasar por la de 20, ¿no? De menos a más genera la corriente. Ahora hay que identificar nudos acá. Estos puntos de amarillo son nudos, unión de tres conductores, puntos X y. Cuando la corriente I que pasa por la de 20 llega a este nudo X, se divide en dos. Una pasa por la de 60, otra pasa por la de 30, ¿no? I su 1 pasa por la de 60 ohmios y I su 2 pasa por la de 30. Pero la que pasa por la de 30 es detectada por el amperímetro que está al costado, en serie, ¿no? El amperímetro marca esta corriente I su 2, ya que es ideal, ¿no? Debe marcar 2 amperes, ¿no? I su 2 debe ser 2 amperes. Entonces, en el nudo X primero aplicamos la ley de los nudos. Corriente que entra es igual a la suma de las que salen, ecuación 1. Y por dato, el amperímetro marca I sub 2, o sea, 2 amperes, ¿no? Además, estos dos, estas dos resistencias de 30 y 60 están en paralelo, ¿no? Y la diferencia de potencial entre X e Y entonces es la misma. Así que corriente por resistencia o resistencia por corriente es la misma. 60 por I sub 1 es igual a 30 por I sub 2. Se va simplificando, acá queda así, 2 veces I sub 1, 3 veces I sub 2. O que diga 2 veces I sub 1 igual a I sub 2. Pero I sub 2 vale 2, ¿no? Entonces I sub 1 va a valer 1 amper. Entonces ya conocemos las corrientes, las reemplazamos en 1. I sub 1 más I sub 2, o sea, 1 más 2, 3. Esa es la corriente que pasa por la resistencia de 20 ohms.
Llegamos a la semana 14, magnetismo, se estudia el campo magnético y la fuerza magnética sobre cargas y corrientes. Se ha elegido el problema 28, fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Dice, se conecta un resorte a una varilla o un conductor, ¿no? Un alambre, ¿no? Rectilíneo, longitud 50, L vale 50 centímetros, medio metro, K vale 5 newton por metro. El conductor se desliza sobre un riel en forma de U sin fricción y el sistema está dentro de un campo magnético de magnitud 5 militesla, ¿no? Entrando es el campo magnético, entrando perpendicularmente al plano. Se pueden calcular la deformación del resorte si el sistema se encuentra en reposos en equilibrio, ¿no? Entonces, I se conoce, L se conoce, K se conoce, B también, el campo magnético se conoce. Entonces, la solución comienza analizando la fuerza que actúan sobre el alambre. Como está el alambre en un campo magnético externo, este va a ejercer una fuerza magnética, la cual se puede determinar su dirección se puede determinar con ayuda de la regla mano derecha, la forma de la palma extendida. El pulgar indica la corriente, los dedos se orientan entrando al plano, los otros dedos se dirigen hacia el plano del dibujo, el pulgar hacia la flecha en la corriente, entonces la palma queda orientada hacia el lado izquierdo y indica que la fuerza es hacia el lado izquierdo, ¿no? Flecha de rojo. Entonces quiere decir que la fuerza magnética comprime el resorte, pero como el sistema está en equilibrio, la varilla está en equilibrio, el alambre está en equilibrio, la fuerza que ejerce el resorte debe equilibrar a la fuerza magnética, flecha de azul, ¿no? Y por la primera condición de equilibrio se debe igualar la magnitud de la fuerza recuperadora elástica del resorte, F, con la fuerza magnética. La fuerza recuperadora elástica, su magnitud vale K por X, es igual a K por X. La fuerza magnética tiene magnitud máxima porque el campo magnético es perpendicular al conductor. Se escribe intensidad de corriente en longitud campo magnético. Y aquí se despeja X y por L por B. Y vale 2. L vale 50 por eso la menos 2, medio metro, pues, ¿no? Tiene que estar en metros. Campo magnético 5 militesla, tiene que estar en tesla por 10 a la menos 3, se tiene que multiplicar y abajo 5. Bueno, esto es sencillo ya, ¿no? Es simple, ya. Se cancela el 5 arriba, 5 abajo, quedan 10 a la menos 3 metros, o sea, 1 milímetro, ¿no? La semana 15 se estudió electromagnetismo. Se ha elegido el problema 29, de inducción electromagnética, una varilla metálica de longitud L 0,5 metros y resistencia por unidad de longitud 2 ohm por metro. Se encuentra sobre rieles sin fricción, ¿no? En la figura, desde la varilla, el campo magnético entrando, la longitud de la varilla es dato medio metro, la rapidez
La varilla es 5 metros por segundo hacia la derecha, la magnitud de la fuerza constante horizontal que actúa sobre la varilla es 20, F vale 20. La resistencia por unidad de longitud, o sea, resistencia dividida entre longitud es 2, ¿no? Ohms por metro. Determina la intensidad de la corriente inducida que circula en el circuito. Esta otra resistencia vale 3 ohms. Por dato para la varilla, la, la razón entre la resistencia sobre la longitud de la varilla, ese es un dato, es 2. Como L es medio metro, o sea 0,5, se multiplica con 2 y sale 1 ohm. Esa es la resistencia de la varilla. Pero esa resistencia de la varilla está en serie con la otra, porque cuando pase la corriente inducida por el rectángulo limitado por la varilla, la corriente inducida va a ser la misma, ¿no? Como es la misma, entonces esta está en serie, la resistencia R con la resistencia intrínseca de la varilla. Entonces la resistencia equivalente es la suma, pues 3 más 1, 4. Ahora aplicamos la regla de la mano derecha, o la ley de Lenz, mejor dicho. Como la varilla está moviéndose hacia la derecha, el número de líneas de inducción magnética que van atravesando este rectángulo va aumentando, o sea, aumenta el flujo magnético, y por la ley de Lenz, el campo magnético inducido debe estar opuesto al campo magnético externo, debe ser saliente, ¿no? Y aplicando la regla de la mano derecha, los dedos, al poner el dedo pulgar saliente, indicando el campo magnético inducido, los otros dedos van a quedar flexionados en sentido antihorario, en ese sentido circulan la corriente inducida, ¿no? Ahora, la varilla tiene rapidez constante, entonces la fuerza F que está ahí debe ser equilibrada por la fuerza magnética. Para comprobar que la fuerza magnética debe estar hacia la izquierda, aplicamos la regla de la mano derecha, palma extendida, dedo pulgar apuntando según la corriente inducida, ¿eh? Los otros dedos entrando al plano, y la orientación de la palma está hacia la izquierda, entonces la flecha morada indica que la fuerza magnética es hacia la izquierda. Como se desplaza en equilibrio la barra, se igualan pues la fuerza magnética con la fuerza externa F. Y la fuerza magnética acá también tiene magnitud máxima, es corriente inducida, la fuerza magnética sobre el conductor, corriente inducida, longitud, campo magnético. Se reemplaza 20, el valor de F, se reemplaza 0,5 L, y queda el producto corriente inducida por campo magnético a la 40. Ahora se puede aplicar la ley de Ohm y la ley de Faraday, podemos para relacionar la corriente inducida con los otros datos, pues campo magnético, longitud, rapidez, ¿no? En la ley de Ohm, lo que está a la izquierda, a la derecha está la expresión de la ley de Faraday para un conductor en movimiento. La ley de Faraday para un conductor en movimiento en un campo magnético externo es campo magnético externo perpendicular al conductor, es esta fórmula, ¿no? La magnitud es campo magnético, longitud, rapidez es de la magnitud, el campo de la fuerza electromotriz inducida, un conductor en movimiento. Se despeja el campo magnético. Reemplazamos los otros datos, resistencia equivalente 4, abajo L 0,5, rapidez 5, vale 8 quintos de la corriente inducida. 2 reemplazamos en 1, queda así. Ahora queda 8 quintos de la corriente inducida al cuadrado, queda 8, no es 5 octavos de 40, es 25, ¿no? Intensidad inducida al cuadrado sale intensidad 5 amperes, ¿no?
de intensidad inusital al cuadrado igual a 25 sale 5. Sacando raíz cuadrada sale 5. Bien, y con esto le voy a poner las claves o los que restan, ¿no? A ver, rápidamente. Estas son los otros, las respuestas, los ítems, todas, de la 1 hasta la 36. Pueden tomarle una captura de pantalla si quieren. Esas entonces son las respuestas de todos los 18 ejercicios. Y con esto se termina el curso. Gracias por su atención. Buena suerte para todos. Gracias por su atención.